Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un nuevo patrón para añadir a nuestro repertorio de ataque. Se trata del mate del Oji. Vamos a hacer, como hacemos con todos los mates, vamos a ver la imagen de mate, las variaciones que tiene este mate en concreto y luego unos ejercicios prácticos para ver si realmente hemos entendido y asimilado el patrón. Espero que os guste, sobre todo que nos sirva para mejorar, y vamos con la primera posición. Primero de todo, vamos a entender la imagen de mate. Fijaros ahora, las piezas negras están en jaque mate, un peón en la casilla F6 está apoyando la entrada de la dama, que a su vez está dando jaque y mate al rey. Como el rey no puede capturar ni puede huir, esta posición es jaque mate y es la imagen de mate a recordar. A mí me encanta este tipo de patrones porque nos ayudan a entender conceptos más difíciles, como la debilidad de color. Fijaros la estructura del negro, que tiene los peones en fianchetto y no tiene defensor de las casillas del color diferente a la estructura. Fijaros, toda la estructura en casillas blancas y las casillas negras las tiene débiles. El mate del Oji se basa en atacar las casillas débiles cuando el rival hace el movimiento G6. Se generan debilidades y entonces entramos con nuestras piezas por las casillas que han quedado débiles. En este caso, en esta variación, el peón de F6, bueno, es un peón, pero podría ser un alfil o un alfil pues apoyando en la diagonal. Normalmente, también las piezas, por ejemplo en F6, un alfil o un peón, lo que impide es que se juegue F5. Y en esta posición, un poco más para atrás, la dama también bloquea el peón de H e impide que se juegue H5. Todo eso serían las claves de la posición. Una vez que hemos entendido esto, vamos a empezar a conocer las variantes y las maniobras. Vamos a ver ahora una variante del mate del Oji. Fijaros ahora que en la casilla F6 no hay un peón, hay un alfil, pero en realidad está haciendo la misma función. Está generando un punto de apoyo en la casilla G7 y está ubicado en una casilla débil. Recordar que los peones se han colocado en casillas de color blanco, por lo tanto controlan casillas de color blanco, y como no tiene un alfil en el fianchetto, este tipo de estructura se llama fianchetto en los enroques, pues hay debilidad de color en las casillas negras. Entonces, como ya sabéis, el mate del Oji hay que atacar por el color débil. El alfil también, acordaros, que está imposibilitando que nos jueguen F5, y el otro peón que se podría mover sería el de H5. Entonces, con la jugada dama H6 se accede a otra casilla débil. Fijaros que están débiles las casillas porque no pueden ser expulsadas nuestras piezas por peones ni piezas rivales, y ahora se está amenazando dama H7 con mate. En este caso ya os digo, la variante es que no hay un peón, que hay un alfil, pero todo lo demás se cumple perfectamente. En esta posición las negras aún tienen un pequeño recurso que jugar dama F8, y con esta jugada pues defienden la casilla G7. Entonces, en esta variante existe el sacrificio temático dama por H7, lo que abre toda la columna H, y después de rey por H7, ya veis que es obligado, el rey no puede escapar, realmente hay que capturar la dama. Entonces se accede a la casilla H1 con una torre, y como está el peón de G6, el rey no puede huir. Siempre hay que tener cuidado cuando hagamos este tipo de maniobras, que no puedan tener una pieza mayor, una torre en este caso, en la fila 5, que puedan jugar torre H5 y bloquear la columna H. Eso siempre tenéis que tener cuidado. Y después de torre H1, el rey vuelve a G8 y torre H8 es mate, con el alfil apoyado por la torre. Pero fijaros que siempre estamos entrando por el color débil. O sea que aunque tengan dama F8, defendiendo el mate que hemos visto anteriormente, existe dama por H7, rey por H7 y torre H1. Sí que es verdad que las piezas negras aquí tienen un último intento de defensa jugando dama H6 e interponiendo la acción de la torre sobre el rey, pero en este caso jugaríamos torre por H6 y después de rey por H6, fijaros el alfil que controla las casillas G7 y G5, y encima el peón de G6 de las propias piezas negras pues hace un poco de pieza pantalla, lo que hace que el rey quede en un tubo, encerrar en la columna H, y después de torre H1 sería mate. Pensar que si en esta posición deciden no capturar la torre y se vienen a la casilla G8, viene el mismo mate que hemos visto antes, la torre apoyada por el alfil y el tema de las debilidades de color. Vamos con otra posición. En esta posición juegan las piezas negras y van a intentar defenderse anticipándose a nuestro plan.
pero no lo van a poder hacer porque realmente vamos a poder ganar gracias a la doble amenaza. Fijaros que se cumplen todos los requisitos para el mate de Logi, se ha jugado G6, tiene una estructura tipo fianchetto que solo controla casillas blancas, por lo tanto han quedado debilidades de color en casillas negras. Hemos situado un peón en la casilla F6, que se nos está generando un punto de apoyo en la casilla G7. Entonces el plan blanco es jugar dama H6 y dama G7 mate. Súper sencillo, cuando juguemos dama H6 impedimos que nos hagan H5 y es una maravilla. El problema es que juegan las negras e intentan una defensa, jugar rey H8 para dejar la casilla G6 para pues que no nos den mate en la casilla G7, o sea, para la torre. Entonces aquí se juega dama H6 amenazando dama G7 mate, las negras lo defienden con torre G8, pero aquí existe el sacrificio temático brutal dama por H7. Entonces, ¿esto qué hace? Abrir toda la columna H para la torre. Entonces, después de rey por H7, torre H1 y en mate, porque la casilla G7 está minada por el peón. Recordar que, por ejemplo, si en vez de haber un peón en la casilla C5 hubiese una torre negra, podían jugar torre H5 y bueno, y simplemente taponan la acción de la torre sobre la columna y no habría mate. Siempre fijaros en ese tipo de defensas. Vamos con otra posición. Vamos a ver ahora otra variante del mate de Logi que nos va a ayudar a reforzar el concepto del ataque por las casillas de color débil. En este caso, fijaros, el peón en casillas blancas, el otro peón en casillas blancas, todo controla casillas blancas, por lo tanto tenemos las casillas de color oscuro débiles. Tenemos un peón y la dama vuelve a estar otra vez mirando al rey. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos jugar la jugada H6, dando jaque, el rey no puede venir a la casilla F6 porque está la dama controlando, tampoco puede capturar el peón, y entonces puede realizar dos jugadas. Si juega rey H8, simplemente con dama F6, estamos dando jaque, y cuando el rey se retira a la casilla G8, jugamos dama G7 mate. Fijaros que todo el rato estamos entrando por las casillas del color débil, ¿vale? Luego tiene otra opción que jugar, por ejemplo, rey G8. Entonces viene dama F6 y fijaros que ahora se está bloqueando el peón de F7. No pueden jugar F5, que era lo que habíamos hablado en los primeros ejemplos de bloqueos. Un peón bloquea, la otra pieza bloquea, está todo enganchado a la posición y a la siguiente jugada hay dama G7 mate. Entonces no hay defensa, realmente pues hay una jugada aquí puesta de capturar el peón de 4 y dama G7 mate. Sería otra variante de cómo atacar con un color débil. Vamos con otra posición. Vamos a ver el último ejemplo de maniobra típica antes de pasar a ejemplos prácticos en partidas modelo. Quizá es el ejemplo más sencillo, pero es el que tenemos que recordar más porque se dan muchas partidas. Por ejemplo, cuando están los reyes enrocados en flancos opuestos. Fijaros aquí un peón en F5 preparado para hacer F6. Entonces, si ahora jugamos F6, el problema es que le vamos a dar mate en G7. Cualquier otra jugada que sea, por ejemplo, torre 8 o mover un peón o mover cualquier pieza que no sea G6, viene dama por G7, mate. Entonces, para evitar esto, el único movimiento posible es hacer G6 y entonces se ha generado la debilidad de color. Entonces se genera pues la estructura en blancas, todas las casillas blancas controladas, pero las casillas negras totalmente débiles, y viene la maniobra que hemos visto en el primer ejemplo de todos, dama H6 y la siguiente mate. Se bloquea el peón, tampoco se puede hacer F5. Entonces, lo importante es conocer esta maniobra, con la dama mirando al rey, tipo enfilada, o rayos X, o bueno, simplemente en la misma columna. Cuando se avanzan peones, los peones, por ejemplo, el de G7 está clavado, nunca puede capturar porque está poniendo jaque al rey. Entonces, esta es la maniobra más simple, pero más importante que tenemos que conocer del mate de Logi. Ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos en partidas modelo. El primer ejemplo práctico va a ser una partida de Max Euwe, que fue campeón mundial, contra Lohmann en el año 1923. Se jugó caballo F3, D5, C4, aquí plantea la apertura reti contra el peón de dama de las negras, y bueno, se realizó una apertura que la verdad que es bastante interesante. No sé si subir esta partida al canal analizando la apertura porque me ha gustado bastante. Se realizó una serie de jugadas que vamos a llegar ahora pues a ver realmente el patrón de Logi, que es lo que estamos viendo en esta partida. Se llegó a esta posición donde se jugó H por G6 y el tema que se está amenazando con la dama, la casilla F7. Por ejemplo, no se pueden realizar jugadas intermedias, por ejemplo
A por B4, capturando el peón de B4, porque vendría dama por F7, y cuando el rey se va a la casilla H8, torre por H7, y esto sería mate. Por lo tanto, el peón no se puede capturar y se hace la jugada H por G6. El problema de esta jugada de H por G6 es que está abriendo toda la columna H. ¿Qué pasa? Que ahora se juega dama H3 y estamos amenazando entrar en la casilla H7 con la dama. El jugador de piezas negras toma el peón de B4 y aquí viene el bombazo de la partida. Fijaros este peón de D4 que está atacado por 2 piezas y está defendido por 2 piezas. Entonces, en teoría, hay equilibrio de defensores y atacantes, no se podría capturar. Pero viene el bombazo caballo por D4, que es brutal. Pensar que ahora muchos pensaréis es que se está colgando un caballo enterito, y después de alfil por D4 el concepto que hay detrás es que se ha abierto toda la diagonal para el alfil. Pensar que cuando estaba el peón no estaba la diagonal abierta, el alfil no tenía acceso, por ejemplo, a la casilla H8. En este caso, ahora sí que tiene acceso indirecto a través del alfil. Entonces viene otro bombazo, que este ya es brutal. Dama H8, sacrificio de atracción, es obligado tomar. Pensar que la dama, aparte, está apoyada por la torre, entonces es obligado tomar de alfil. Y ahora entramos con torre por H8 y volvemos a aprovechar las casillas de color débil. Las casillas negras, en este caso apoyado con el alfil en la diagonal desde la casilla B2, pero vendría siendo lo mismo. También se parece un poco al patrón del mate de Morphy, pero bueno, es que ya os digo, según a qué nivel todos los patrones se unen unos con otros. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este último ejemplo práctico en una partida de Ster contra Frank Marshall, jugada en 1912, que bueno, le mete un mate que parece un mate de un final artístico. Se jugó E4, E5, caballo F3 y caballo F6. Esto sería la defensa rusa, la defensa Petrov. Caballo C3, caballo C6, bueno, se realiza la jugada alfil B5, alfil B4, muy simétrico todo, ¿no? Enroque corto, todas las mismas jugadas. D3 y aquí el negro juega D5 rompiendo un poco la simetría. Se toma de caballo, caballo por D5, peón por y dama por. Ahora nos están tocando el alfil. Entonces se juega alfil C4 y aquí nos dice en esta partida vamos a ver la fuerza del poderoso alfil italiano. Ya sabéis que cuando el alfil se sitúa en la casilla C4 es como si fuese una apertura italiana, pues se le llama muchas veces el alfil italiano. Entonces se jugó C3 ganando un tiempo al alfil de B4, el alfil se viene a la casilla C5, B4, otro tiempo, el alfil se retira y A4, amenazando ya a jugar A5, encerrando el alfil y ganando una pieza. Se juega A7 para darle un airecillo al alfil en la casilla A7 y el blanco sigue con su expansión en el flanco de dama jugando B5, otro tiempo ganado al caballo. El caballo se retira a la casilla E7 y se juega caballo G5. Se está mirando ya un par de veces a la casilla F7. Bueno, dama G6, dama E2. Simplemente tampoco voy a analizarlo todo en profundidad. Este movimiento sí que es curioso, un G4, hay que ser valiente. Pensar que con la dama mirando aquí al rey, meterle un G4, hay que calcular ahí profundo. Se juega la jugada H6, aquí se está liando uno toca una pieza, el otro toca la otra pieza, y bueno, el blanco decide abrir la columna G, capturando el alfil, y bueno, y el negro juega caballo por F5, un poco intermedia, pensar que el caballo está totalmente perdido, no se puede mover porque está clavado. Entonces aquí el blanco juega rey H1, quitándose de la clavada, ahora sí que se amenaza a quitar el caballo y te has quedado con una pieza de más. Entonces después de peón por, lo que ha ganado el blanco es ganar toda la columna G y va a intentar un ataque sobre el rey negro. Se juega G4, alfil A3, intentando pues cambiar el alfil de diagonal, tocando la torre, caballo H6, defendiendo otra vez lo que viene siendo el peón con dos piezas, quiere mantener ese peón para intentar generar algún tipo de ataque. A cambio de eso pues ha dado la calidad a la torre de F8 que acaba de ser capturada, torre por F8, torre G2, viene a intentar doblarse en la columna G, la torre se mueve y deja de defender el punto F7 y bueno, y F3 ya estamos pues generando aquí problemas. Pensar que lo que ha hecho con torre G2 ha sido quitarse de la clavada, bueno, para no perder la torre, quiere mantener la calidad y bueno, se hacen una serie de jugadas donde llegamos a esta posición que tenemos el peón de la columna G móvil y va a avanzar desestabilizando al caballo.
y generando un montón de problemas prácticos. Ya veréis, caballo F5, sigue avanzando, G6, pensad en la presión ya que se está metiendo sobre la casilla F7. Estamos tocando con el peón y con el alfil, estamos amenazando ya alfil por F7 ganando la torre. Entonces para esto las negras juegan torre E7 y aquí en el libro nos pone calcular desde esta posición la combinación ganadora. Puede ser un muy buen ejercicio, por lo tanto si queréis vosotros parar el vídeo y me dais la solución en los comentarios se agradece un montón. Bueno, aquí se jugó dama H5 con el tema que estamos viendo del patrón del mate de Logi. Pensar que estamos generando más presión indirectamente en la casilla F7, aparte se está amenazando entrar en la casilla H7 y luego abrir la columna G, peón por, abrir la columna G con la torre, venir con la otra torre, bueno, un montón de combinaciones. Aquí se jugó caballo H6 y el bombazo, que si lo habéis visto pues soy medio Kasparov ya, sería dama por H6 y las negras abandonaron porque realmente no querían salir en los libros de historia con el mate medio de diseño que le van a meter. Pensar que si toman la dama, peón por H6, viene peón por con jaque a la descubierta de la torre, el alfil encima apoya la casilla F7, por lo tanto el rey no puede capturar el peón, simplemente puede hacer dos cosas. Si se viene a la punta, rey H8, bueno, si viene a F8 pues no sería tan bonito, sería el tipo del mate de Andersen, el peón apoyando la torre, ¿vale? Sería un mate, pero no tan bonito, pero es que viene el otro que ya es brutal, que viene rey H8 diciendo yo me voy a escapar y después de torre G8, rey H7 y corona a caballo, o sea, corona a caballo, el alfil apoya la torre corta y el caballo da mate, o sea, es un brutal el mate. A mí estos mates me encantan, parece una composición de algún autor. Y bueno, espero que os haya gustado, sobre todo os dejo dos vídeos más por aquí por si queréis seguir viendo vídeos del canal. Y nada, nos vamos viendo, que vaya bien, saludos.